Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a tocar un tema muy delicado, pero creemos que fundamental. El duelo cuando pierdes a un ser querido por suicidio. Nos vamos a basar en una guía muy completa, resultado de años de trabajo con personas que atraviesan esto, a quienes el texto llama supervivientes. Exacto. Tenemos aquí esta guía práctica pensada para familiares, amigos, bueno, para todo el entorno cercano. Nuestra idea hoy es como desgranar las claves para entender este duelo tan particular, por qué es diferente, qué lo caracteriza y sobre todo, qué puede ayudar a transitarlo de una forma más, digamos, adaptativa. Vamos a meternos de lleno. Exacto. Es que es un duelo con características muy propias. La guía lo dice claro, no hay una forma correcta o incorrecta de sentir. Eso es fundamental. Pero sí hay patrones comunes, dificultades que se repiten. Vamos a ver por qué se distingue de otras pérdidas, hablando de la culpa, el estigma, esa búsqueda de respuestas que a veces es, agónica. Y fíjate, lo interesante es cómo el simple hecho de entender el proceso, de ponerle nombre a lo que se siente, ya puede ser terapéutico en sí mismo. Totalmente. Y antes de empezar, una aclaración que hace la guía y me parece súper importante. Cuando dice supervivientes, se refiere específicamente a los familiares, a los amigos, a los que quedan después del fallecimiento por suicidio. No está hablando de personas que hayan intentado quitarse la vida. El foco es ayudar a los que enfrentan la pérdida. Exacto. Y un punto de partida clave que resalta el documento es la multicausalidad. Esto es fundamental. Rara vez, casi nunca, hay una única razón detrás de un suicidio. Puede haber, sí, un detonante final, algo que precipita, pero la causa es más compleja. Y esto es vital porque muchos supervivientes, tienden a obsesionarse con ese último evento, ¿no? Creyendo que esa fue la causa y que por lo tanto, si hubieran hecho algo distinto justo ahí, lo habrían evitado. Es una trampa. Claro, es como mirar atrás con el diario del lunes, ¿no? Con información que no tenías en ese momento. Justamente. Analizar el pasado con la información del presente. Además, muchas veces la persona ocultó su sufrimiento o simplemente no estaba en condiciones de recibir ayuda en ese punto. Y a eso se suma el peso del tabú, ¿no? Históricamente ha sido un tema muy estigmatizado. Sí. Durante siglos, el suicidio y las familias, cargaron con un estigma terrible, social, religioso, incluso legal. Aunque hoy, por suerte, se habla un poco más, medios, asociaciones, hay más conciencia, sigue siendo difícil abordarlo abiertamente. Esta guía, creo, busca justamente eso, ayudar a romper ese silencio que tanto daño hace. Sí, de hecho, le dedica una parte importante a desmontar mitos. Mitos que, la verdad, al leerlos uno piensa cuánto dolor extra generan. Empecemos con uno que seguro causa mucho miedo. El suicidio es hereditario. Ese es tremendo, porque claro, la consecuencia directa es el temor por otros familiares. Pensar que hay como una especie de destino genético, pero la ciencia actual, y la guía lo recoge bien, dice otra cosa. No hay un gen del suicidio, no hay determinismo genético para el acto en sí. Lo que sí puede haber, y esto es importante matizarlo, es una predisposición heredada a ciertos trastornos mentales, como la depresión, por ejemplo. Y esos trastornos sí son un factor de riesgo, pero que esa predisposición se manifieste y sobre todo que termine en suicidio depende de una interacción súper compleja de factores ambientales, personales, de la historia de vida. O sea, no es una sentencia para nada. Claro, no es una condena. Otro mito, muy de opinión polarizada. Decir que fue muy valiente o, al contrario, muy cobarde. Reducir algo tan complejo a un adjetivo. Es que es tremendamente perjudicial por ambos lados. Llamarlo valentía puede, hasta romantizarlo, crear modelos peligrosos. Y llamarlo cobardía es culpabilizar a la persona que falleció y cerrar la puerta a entender la profundidad del sufrimiento que había detrás. Ambas visiones, como dice el análisis, son simplistas y solo añaden dolor a los que quedan. La realidad es que esa persona sufría enormemente y desde su perspectiva en ese momento no veía otra salida para terminar con ese dolor insoportable. No es valentía ni cobardía, es desesperanza. Desesperanza profunda. Luego está esa idea, el mito 3, de que solo se suicidan personas con problemas gravísimos y evidentes, problemas económicos, personales, como si fuera casi lógico. ¡Claro!
Y ese mito, además de ignorar la multicausalidad que ya dijimos, puede hacer sentir muy juzgados a los familiares, ¿no? Como si les dijeran, pero ¿cómo no te diste cuenta de esos problemas tan obvios? La verdad es que el bienestar aparente, la fachada, no garantiza nada. Se puede estar viviendo un infierno por dentro, una soledad tremenda y que nadie lo note. Muy relacionado con eso, el mito 4. Solo se suicidan quienes tienen un trastorno mental diagnosticado. Sí, y aunque es cierto, es innegable que tener un trastorno mental es un factor de riesgo importante y está presente en un porcentaje alto de los casos, según dice la guía. No es una condición ni necesaria ni suficiente. O sea, no todas las personas que mueren por suicidio tenían un diagnóstico formal, ni tampoco todas las personas con trastornos mentales se suicidan, ni mucho menos. A veces, esa necesidad de buscar desesperadamente una etiqueta, un diagnóstico para explicarlo todo, puede generar más ansiedad si no se encuentra esa respuesta clara. Llegamos a uno que debe ser una tortura mental constante para muchos. Mito 5. Yo podría haberlo evitado. Sin duda. Este es uno de los pensamientos más dolorosos y que más alimenta la culpa. La guía es muy clara en esto. La predicción del suicidio es dificilísima, incluso para los profesionales de salud mental. No es algo fácil de ver venir siempre. Muchas veces, la persona que está pensando en ello, oculta activamente sus intenciones, precisamente para que no la detengan. Y eso hace que la detección, la intervención, sea muy complicada. Imagínate para alguien cercano sin formación específica. Pensar yo podría haberlo evitado es asumir un poder, un conocimiento que, la verdad, rara vez se tiene en el momento real. Qué liberador debe ser empezar a entender eso, aunque sea difícil. Otro pensamiento inicial terrible, el mito 6. Nunca más voy a volver a reír. Nunca más voy a disfrutar. Esa sensación de futuro cancelado. Es totalmente comprensible sentir eso al principio. El shock, el dolor, son tan inmensos que parece imposible imaginar que alguna vez habrá un resquicio de luz. Pero el documento subraya algo importante. Aunque el bienestar parezca inalcanzable por mucho tiempo, y lo parece, con el apoyo adecuado, con tiempo, se aprende a integrar la pérdida. No olvidarla, eso nunca, sino a integrarla y a encontrar maneras de seguir viviendo de forma adaptativa. Se aprende a vivir con esa ausencia, encontrando un nuevo equilibrio. Es posible. Y el último mito que toca la guía, que tiene mucha relevancia social. Hablar del suicidio en los medios provoca más suicidios. El famoso efecto contagio o efecto Werther. Pública. Ahora, lo que sí es perjudicial, y mucho, es una cobertura mediática, sensacionalista, morbosa, que dé detalles escabrosos o que idealice el acto. Eso sí puede tener un impacto negativo. Claro, la forma en que se comunica es clave. Exacto. Eso daña a las familias y puede influir en personas vulnerables. Pero, por otro lado, una cobertura responsable, seria, correcta, que informa sin morbo, que habla de prevención, que ofrece recursos de ayuda, eso tiene un efecto positivo, ayuda a visibilizar el problema, reduce el estigma y puede animar a buscar ayuda. Es lo que llaman el efecto papageno, el efecto protector. Entender estos mitos es entonces un primer paso fundamental, porque influyen directamente en cómo se vive el duelo. Ahora, metiéndonos más en el proceso en sí. La guía lo describe como un duelo diferente. Sí, diferente por varias razones. Primero, es una muerte autoinfligida. Eso ya genera preguntas y emociones muy particulares. A menudo se vive como algo inexplicable, sin sentido. Y frecuentemente es repentina, inesperada, incluso si mirando atrás uno cree ver señales. Todo esto provoca, alteraciones muy específicas en los pensamientos, en las emociones, en la conducta, incluso a nivel físico. El documento le da mucha importancia al día del suceso. Ese día que marca un antes y un después. Exacto. Los supervivientes lo describen así. Un quiebre total. Y las reacciones iniciales varían muchísimo. Depende de quién encontró el cuerpo, cómo se dio la noticia, qué relación había, si hubo intentos previos, si hay una nota de despedida. Que por cierto la guía aclara que raramente explican el porqué profundo que uno busca. Y algo muy importante.
la calidad del apoyo que se recibe en esas primeras horas, de profesionales, del entorno. Y esas reacciones son intensísimas, ¿no? El material describe un auténtico torbellino inicial. Totalmente. Puede ir desde un shock profundo, una sensación de irrealidad, de bloqueo emocional, hasta negación, ¿no? Esto no puede estar pasando. Incredulidad, rabia, una rabia muy intensa a veces. Autorreproches, culpa, una culpa demoledora. Dolor que parece físico, insoportable. Vergüenza también, por el estigma. Y pensamientos obsesivos, en bucle, sobre lo ocurrido. Y el cuerpo también habla, ¿no? Claro, el cuerpo reacciona. Ansiedad que desborda, llanto sin control o al revés, incapacidad de llorar, agitación, no poder estar quieto, problemas graves de sueño, de alimentación, molestias digestivas, dolores musculares por la tensión, hipersensibilidad a ruidos, a luces, un agotamiento extremo. Es el cuerpo y la mente reaccionando a un trauma brutal. Es clave lo que dice la guía. Todas estas reacciones, por raras o fuertes que parezcan, son normales. Son esperables ante algo tan traumático. Es normal no creerlo al principio. Y la culpa surge casi sola, pero hay que empezar a entender que es injusta y que paraliza. Justamente, recordar eso que decíamos. Ni los expertos pueden predecirlo siempre, la persona a menudo ocultó su intención. Eso ayuda, poco a poco, a poner esa culpa inicial en perspectiva, aunque sea un trabajo largo y difícil. Después de ese primer golpe brutal, la pregunta es, ¿y ahora cómo sigo? Me interesa mucho cómo describe la guía la evolución de esos pensamientos, los porqués, los y sís. ¿Se logra aceptar la falta de respuestas? Es que ese es uno de los mayores desafíos, ¿sabes? Al principio, la mente está en una búsqueda frenética. Una explicación lógica, una causa única. Revisas conversaciones, gestos, buscando esa pieza que te faltó ver. Sigue ahí la idea de si yo hubiera hecho esto o lo otro. Si hay niños, surgen preocupaciones extra. ¿Cómo se lo digo? ¿Cuándo? ¿Le pasará lo mismo a él o ella? Incluso, y esto es importante decirlo, pueden aparecer ideas suicidas en el propio superviviente, por el nivel de dolor y desesperanza. Es una verdadera tortura mental. Y si el duelo avanza, digamos, de forma más adaptativa, ¿cómo evoluciona esos pensamientos? La clave, según lo que analiza la guía, está en aceptar gradualmente, y es doloroso, que nunca vas a tener todas las respuestas. Aceptar que había una parte de la vivencia de la otra persona que era suya inaccesible. Con tiempo, con ayuda, se pueden empezar a cuestionar esos pensamientos distorsionados, entender mejor la multicausalidad, reconocer tus propias limitaciones. No sabías entonces lo que sabes ahora, entender que no controlas las decisiones últimas de otro ser humano. Y aquí surge algo curioso y difícil que describe la guía. La culpa por empezar a sentirte un poquito mejor. Culpa por sentirse mejor. Sí. Pensar, si vuelvo a disfrutar de algo, estoy olvidando, estoy traicionando su memoria. Es una trampa emocional más. Hablando de culpa, parece ser el centro de todo esto. Veamos las emociones. Al principio decías que era una mezcla explosiva. Sí, la culpa. La guía la señala como la más común, la más persistente y la más dañina en este duelo. Va pegada a esos porqués y sí. Luego está la rabia, a menudo intensísima. Rabia hacia la persona que falleció, por el dolor causado, por la decisión. Y eso puede generar más culpa, sentir rabia hacia quien ya no está. Rabia hacia otros, hacia uno mismo, hacia la vida, hacia Dios. También surgen miedos. Miedo a ser vulnerable, a que vuelva a pasar, miedo a la muerte misma. Un sentimiento profundo de fracaso, especialmente en padres, ¿no? No pude protegerlo, fallé. Frustración, si hubo esfuerzos previos para ayudar que sientes que no sirvieron de nada. Vergüenza, por el estigma, por sentirte juzgado. E incluso a veces, alivio. Alivio. Eso suena complicado. Sí, en casos donde había un sufrimiento muy largo y muy visible antes del suicidio, como una enfermedad mental grave con muchos intentos, puede aparecer un alivio momentáneo y casi inmediatamente una culpa terrible por haber sentido eso.
Es un cóctel emocional muy, muy complejo. Tanto que puede ser peligroso, ¿no? Sí, la guía advierte, esa mezcla puede llevar a una desesperanza muy profunda, parecida a la que sentía la persona que falleció. Por eso es tan vital buscar ayuda profesional. Con un proceso de duelo bien acompañado, ¿qué pasa? Bueno, la intensidad de la culpa y la rabia tiende a disminuir. Puede quedar un enfado, sí, por cómo te cambió la vida, pero no tan destructivo. La tristeza se vuelve más el centro, pero más manejable, menos aguda. Se aprende a gestionar la soledad. Y se empieza a poder aceptar de nuevo emociones positivas sin tanta culpa. ¿Y cómo se ve todo esto en la conducta? ¿Qué hace la gente al principio? ¿Qué patrones observa la guía? El aislamiento social es súper frecuente. El dolor es tan inmenso que cuesta compartirlo, o tienes miedo de cómo van a reaccionar los demás. También puede aparecer la tendencia a culpar a otros, médicos, amigos, la pareja, y son muy comunes las estrategias de evitación. Evitar sentir. Exacto. Intentar no hablar nunca del tema, mentir sobre la causa de la muerte para evitar preguntas, refugiarse en el trabajo hasta la extenuación, o lo que es peor, caer en adicciones, alcohol, pastillas, otras drogas. Eso solo complica todo y cronifica el duelo. Pero también puede pasar lo contrario. Una búsqueda casi obsesiva de información para entender. Y a veces, aunque cueste, eso lleva a buscar contacto con asociaciones, con grupos de apoyo. Y si se logra elaborar el duelo, ¿cómo cambian esas conductas? ¿Qué se ve en la recuperación? Si se busca y se acepta ayuda, terapia, grupos, gradualmente se suele salir de ese aislamiento. Las relaciones sociales inevitablemente cambian. Algunas se fortalecen, otras se pierden por incomprensión o distancia. Y a menudo surgen vínculos nuevos, muy fuertes, sobre todo con otros supervivientes, gente que sí entiende por lo que pasaste. Se aprende a afrontar las fechas señaladas, aniversarios, cumpleaños. El primer año es durísimo. A veces se crean nuevos rituales para recordar, más sanos. En la recuperación, puedes empezar a recordar a la persona con menos dolor, integrando también las cosas buenas de su vida, no solo la muerte. Hablas con más naturalidad. Algunos incluso encuentran un camino en la prevención o apoyando a otros. Esa idea de ayudar, ayuda. Aunque, ojo, volver a disfrutar plenamente de fiestas o celebraciones puede seguir siendo difícil para algunos, incluso años después. Mencionaste el cambio en las relaciones, y la guía profundiza en cómo el estigma afecta a esto. Ocultar la causa de la muerte debe ser una carga terrible. Terrible. Y muy perjudicial para el proceso de duelo, porque te impide expresar el dolor real, no te permite procesar lo que pasó, crea una tensión constante. Pero el problema no es solo ocultarlo hacia afuera. A veces son los propios amigos, la familia, los que no saben qué decir, no saben cómo actuar ante un dolor tan grande, y por incomodidad o por miedo a meter la pata, se alejan. Justo cuando más necesitas apoyo, te encuentras más solo. Y ese silencio puede darse incluso dentro de la propia familia, ¿verdad? Correcto. Cada miembro de la familia vive el duelo a su manera, a su ritmo. Y a veces, por querer proteger del dolor, se impone un silencio dentro de casa. Y eso suele ser contraproducente. Aísla a las personas, impide el consuelo mutuo. Es vital poder hablar, encontrar espacios seguros para hacerlo, aunque sea poniendo límites. Por eso, la guía insiste tanto. Si el entorno cercano no puede o no sabe cómo acompañar, busca ayuda externa. Terapeutas especializados, grupos de apoyo mutuo entre supervivientes. Son cruciales. Entonces, al revés, que sí ayuda. ¿Qué puede hacer el entorno cercano de forma útil, según la guía? Lo más valioso, casi siempre, es la presencia. Estar ahí de forma sostenida. Y la escucha activa. Escuchar sin juzgar, sin intentar arreglar nada, sin dar consejos que nadie pidió. Ofrecer ayuda práctica, concreta, sobre todo al principio, con los trámites, la comida, cuidar a los niños. Eso es oro. Y algo fundamental, evitar las preguntas morbosas o intrusivas. ¿Cómo fue exactamente? ¿Dejó nota? Esas cosas hacen daño. Y también las frases hechas que intenten cerrar rápido el tema. Fue su decisión, el tiempo lo cura todo, tienes que ser fuerte.
no ayudan. A veces, como dice el material, un abrazo sincero o simplemente estar ahí en silencio, compartiendo el peso del dolor sin palabras, es lo más útil y reconfortante que puedes ofrecer. Hay una parte que me parece clave: los niños. La guía es muy enfática en que ellos también son supervivientes. Los niños y niñas también son supervivientes y necesitan su propio proceso de duelo. Claro, adaptado a su edad, a su nivel de desarrollo. Y es muy clara en esto. Ocultarles la verdad o mentirles sobre cómo murió su papá, su mamá, su hermano, les genera confusión, ansiedad y, aunque suene raro, puede hacerles sentir culpables. ¿Culpables ellos? ¿Por qué? Es que pueden llegar a pensar que la persona se fue porque ellos hicieron algo malo, o porque no los quería suficiente. O incluso, por pensamiento mágico infantil, pueden creer que un enfado que tuvieron, un mal pensamiento, causó la muerte. Es terrible. Por eso la recomendación es firme: decir la verdad. Siempre adaptando el lenguaje, los detalles, a su edad y a lo que puedan entender. Responder sus preguntas con honestidad, pero sin abrumar. Permitirles participar en los rituales familiares si quieren. Validar sus emociones, todas. Su duelo va a depender muchísimo de cómo lo manejen los adultos de referencia. Volvamos a la culpa, que la mencionaste como central, omnipresente y muy dañina. La guía hace una distinción importante ahí, ¿no? Sí, distingue entre la culpa que llama sana o real, la que sentimos cuando de verdad hicimos daño y nos mueve a reparar, y la culpa insana o irracional. Esta última es la que típicamente atormenta a los supervivientes por suicidio. No se basa en hechos objetivos, sino en una percepción distorsionada. Se basa en razonamiento puramente emocional. Me siento culpable, entonces soy culpable. En esos pensamientos en bucle del si yo hubiera. Y en esa creencia, que es una ilusión, de que tenemos control total sobre las decisiones y la vida de los demás. ¿Y por qué es tan común y tan fuerte esta culpa insana justo en este tipo de duelo? Tiene varias raíces, según el análisis. Primero, el fuerte estigma social que todavía existe. Eso lleva a sentir vergüenza, a sentirte responsable de alguna manera. También, la propia naturaleza de la muerte, ¿no? Sentir que fallaste en prevenirla. El juicio a veces real, a veces imaginado del entorno. E incluso, como decíamos antes, esa culpa extraña por empezar a sentirte mejor, como si fuera una traición. Y es especialmente cruel en padres y madres. El sentimiento de haber fallado en el rol básico de protección es devastador. Por eso, trabajar activamente en la desculpabilización es un eje central de la ayuda. El documento da algunas ideas, como frases clave, para ayudar a cuestionar esa culpa, como anclajes racionales, ¿no? Exacto, son como recordatorios para ponerle freno a la emoción desbordada. Cosas como: nadie es adivino, no podías preverlo. El suicidio es multicausal, nunca es por una sola cosa. Hiciste lo mejor que pudiste con la información y los recursos que tenías en ese momento, no ahora. Recordar los esfuerzos que sí hiciste antes, sí los hubo. Aceptar tus propios límites, que no controlas todo. Reconocer que la persona tomó una decisión trágica, sí, influida por su sufrimiento extremo, pero una decisión propia al fin y al cabo. Analizar qué hay detrás de ese sentimiento de culpa. A veces esconde rabia hacia ti mismo, hacia otros, hacia la persona fallecida, hacia la vida o frustración. Identificar eso ayuda a desmontar la culpa irracional. El objetivo no es justificar nada, sino liberarte de un peso que te impide recordar a la persona en su totalidad y mirar hacia adelante. Volver a sentir alegría no es olvidar, no es traicionar. Y así llegamos al final del proceso que describe la guía. Mirar hacia adelante. La recuperación, la adaptación. Es importante entender que superar este duelo no significa olvidar, ni que el dolor desaparezca por arte de magia. Eso no pasa. Significa hacer ajustes adaptativos, graduales, para poder seguir viviendo con esa pérdida integrada en tu historia. Es un camino muy personal, sin tiempos fijos. Cada uno necesita su tiempo, su forma. Implica reconstruir una sensación de seguridad personal que queda muy dañada. Desarrollar nuevas formas de afrontar el dolor cuando vuelve a aparecer, porque vuelve. Darse permiso para nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevas alegrías. Comprender que toda esa intensidad,
ese caos emocional del principio, son respuestas esperables a un trauma enorme. Y que con apoyo, profesional, familiar, de otros supervivientes, se puede recuperar el equilibrio y reconstruir una vida con sentido. Es posible. Complejidad enorme, marcada por emociones intensísimas, por esa culpa tan difícil, pero también que existen caminos hacia la adaptación, hacia la recuperación. Y aquí es donde la reflexión se pone interesante, ¿no? Totalmente. Si conectamos todo esto, hay un mensaje que cruza toda la guía. La importancia vital de romper el silencio. El silencio que históricamente ha rodeado al suicidio y que tanto daño sigue haciendo. Buscar apoyo es clave, terapia individual sí, pero también unirse a grupos de ayuda mutua. La guía menciona recursos valiosos, asociaciones de supervivientes que ofrecen ese espacio de comprensión única entre pares, donde no tienes que explicar nada porque todos han pasado por algo similar. Entender y ayudar a divulgar la idea de la multicausalidad es fundamental para reducir el estigma. Y esa frase que resuena, ayudar ayuda, muestra cómo, para algunas personas, transformar su propio dolor en acción, en apoyo a otros, puede ser una parte importante de su propio camino de sanación. Entonces, ¿qué nos llevamos? Que entender a fondo este duelo no solo es crucial para quienes lo viven, sino que nos interpela a todos como sociedad. Nos obliga a mirar cómo hablamos o no hablamos del sufrimiento, de la salud mental, del tabú de la muerte autoinfligida. Exacto. Y esto nos deja quizás una pregunta importante para pensar cada uno. Ahora que entendemos un poquito mejor la complejidad de este duelo y el impacto tan negativo del estigma, del silencio, ¿cómo podríamos cada uno de nosotros en nuestro día a día, en lo pequeño, fomentar entornos más compasivos, más de apoyo real, tanto en nuestras relaciones cercanas como en nuestra comunidad? ¿Qué pequeño cambio en nuestra forma de hablar, de escuchar o simplemente de estar presentes podría marcar una diferencia para alguien que atraviesa este dolor tan particular?